Bueno, doy comienzo a esta ponencia que se titula Problemas de la sociabilidad en la red, una actualización del pensamiento estético de Jacques Rancière aplicado al espectador usuario online. En esta ponencia me dispongo a articular algunas problemáticas, y no tanto a resolverlas, sobre los debates de la cultura red y la posición central adoptada por el espectador usuario, tomando como punto de partida el pensamiento estético y político del influyente pensador francés Jacques Rancière. Sin ninguna duda, puede considerarse la red como el espacio cultural que más innovaciones ha producido en las últimas décadas, que ha permitido un encuentro masivo de público, impensable en cualquier otro ámbito, y que más ha trastocado la figura del espectador, ya sea hablando a partir del consumo, de la creación de vínculos relacionales o de una posible revolución política. Para abordar la cultura red y los espectadores usuarios que navegan por ella y en ella, partiré del concepto división de lo sensible, planteado por Jacques Rancière, entendido como, y cito textualmente, la redistribución de lugares y de identidades, repartición de espacios y de tiempo, de lo visible y lo invisible, del ruido y del lenguaje. El pensador francés diferencia entre regímenes estéticos y políticos, dos esferas entrelazadas que serán dos formas de división de lo sensible dependientes, tanto una como la otra, de un régimen específico de identificación. En este caso, el régimen estético de Rancière, y esta es la principal aportación innovadora de su teoría, ya no se centra en la distinción entre los modos de hacer, sino a una distinción entre los modos de ser. Por lo tanto, es una teoría estética que tiene en cuenta todo el aspecto de lo sensible y de lo que se puede percibir y de lo que no. Esto se puede articular en la cultura red, siendo Internet un claro reparto de lo sensible, un espacio que permite una multiplicidad apabullante de modos de ser, un espacio virtual donde también coexisten en conflicto estética y política y donde es posible experimentar una transmutación digital de aquello que comparten estos dos espacios, a saber, y cito de nuevo textualmente, el trabajo de la creación de disensos y, en segundo lugar, las formas de presencia de cuerpos singulares en un espacio-tiempo específico. Este orden de visibilidad y sensibilidad que se da en el espacio-tiempo virtual de la red se verá acelerado, en este caso, por una condición digital que actualiza el pensamiento de Rancière a un nuevo régimen de lo sensible, el de las nuevas formas alternativas de hipervisibilidad. De esta forma, Internet se yergue como un espacio ideal para retomar la tarea de Rancière y poder desacreditar algunos binarios sobre los cuales se ha apoyado el discurso del arte politizado como individual-colectivo, autor-espectador, activo-pasivo, vida real, vida digital, sensible real, sensible digital, productor-consumidor, actuar, mirar y un interminable etcétera, puesto que para Rancière no existe algo así como lo real, sino diferentes configuraciones ficcionales. Y cito de nuevo textualmente. Lo real es siempre el objeto de una ficción, es decir, de una construcción del espacio en el que se anudan lo visible, lo decible y lo factible. Todos estos contrarios parecen disolverse en un espacio red donde hablar exclusivamente de espectadores y productores por separado se queda obsoleto. Toda persona que navega por Internet es simultáneamente un espectador, un usuario, un consumidor, un productor, un voluntario, un recolector, una amalgama. Se trata de una figura ambigua y compleja que se enmarca en la definición de prosumidor, en la que todo espectador actual es una mezcla entre productor y consumidor. Pero este espacio aparentemente libre y democrático, que es Internet, no está exento de algunas contradicciones y aspectos que tenemos que tener en cuenta. Son varias las preguntas que surgen en este contexto. ¿Qué implica la formación de una comunidad emancipada en un espacio tan ambiguo y conflictivo, dominado por el capital como lo es Internet? ¿Es entonces posible la emancipación del usuario espectador en la red? ¿Es la red un espacio propicio para el consenso o para el disenso? Para analizar el espacio y el tiempo de Internet será necesario proyectar una mirada crítica y descubrir cómo la libertad y democratización que la red puede ofrecernos es, en parte, una apariencia mediada por el capital y producida por empresas privadas. Suele olvidarse que espacios virtuales usados diariamente como Google, YouTube, Amazon o Facebook no son solo páginas web sino empresas privadas, que impiden que el usuario goce de una total libertad. De hecho, es necesario definir la cultura red tal y como la define Remedios Zafra, esto es, y cito textualmente, una cultura mediada por las pantallas, configurada por la mirada y las lentes políticas y económicas, un espacio excedentario donde la visibilidad marca el valor social del excedente. En otras palabras,
la transformación capitalista de un mundo conectado. Una vez planteada esta idea, cabe preguntarse si realmente la red es tan democrática como parece. Rancière ya se mostraba escéptico en general ante estas formas de política, las democracias, en la vida física real, argumentando que, de nuevo cito textualmente, la participación dentro de lo que nos referimos normalmente como regímenes democráticos se reduce por lo general a una cuestión de llenar los espacios dejados vacíos por el poder. Los espacios de la cultura red son extremadamente contradictorios y ambiguos, ya que ofrecen la posibilidad real de establecer vínculos relacionales y de generar espacios alternativos y crear colectivos de resistencia político-social. Los espacios sociales de la cultura red por antonomasia serán las redes sociales, lugares que propician la creación de colectivos tanto por la configuración de disensos, espacios inherentemente caracterizados por el exceso, la acumulación y la saturación, donde sí existe una visión imperante cuantitativa del valor, donde se produce una equivalencia entre valor y visibilidad, como señala Remedios Zafra muy acertadamente. Pero las redes sociales son igualmente un espacio social digital que facilita la creación de disensos, entendidos por Rancière como una diferencia en lo sensible, un desacuerdo sobre los datos mismos de la situación, sobre los objetos y sujetos incluidos en la comunidad y sobre los modos de su inclusión. De todas formas, la creación de comunidades políticas en la red no está exenta de contradicciones. Si bien Internet es un espacio disensual, también se trata de un espacio marcadamente consensual, donde incluso el disenso se produce, paradójicamente, entre colectivos fuertemente consensuados y fuertemente cohesionados. Y para Rancière, a diferencia del disenso, el consenso no será solo la negación de la política, sino una forma activa de despolitización. En las redes sociales, el espectador usuario también se enfrenta a la paradoja de la colectividad individual, aquello que dice Zafra. Aunque pudieran resultar paradójica la activación de nuevas formas de colectividad online en una sociedad individualista como la nuestra, no lo es tanto al observar que en red dichas colectividades se conforman como multitud de personas solas frente a sus dispositivos móviles. Sin embargo, precisamente esta capacidad de crear colectividad en la red de forma individual es aquella que defiende Rancière, quien afirma que la emancipación no puede ser un método social, sino individual. Como reflexión final, me gustaría, ya que la ponencia no se ha tratado tanto de ofrecer soluciones, sino de aplicar el pensamiento estético-político de Jacques Rancière a la esfera de la cultura red y del espectador usuario, me gustaría, como decía, lanzar una serie de reflexiones finales para que nos dejen pensando, digamos, cómo continuar con el proyecto estético-político de Rancière online. La emancipación del espectador usuario y la creación individual de resistencia colectiva y nuevos espacios crítico-políticos en la red parecen posibles, si bien es cierto que se produce bajo la demanda del capital y una constante combinación de disenso y consenso. Entonces, ¿es posible una emancipación en la red que no esté mediada por el capital? En este punto puede ser de ayuda el concepto de Rancière, que tampoco está muy bien definido, que es el concepto de metapolítica, a saber, el pensamiento que pretende terminar con el disenso político mediante un cambio de escena, mediante un desplazamiento desde las apariencias de la democracia y de las formas del Estado a la infraescena de los movimientos subterráneos y de las energías concretas que los sustentan. Tal vez esto se trate de una lectura un poco literal o apresurada, pero este cambio de escena bien puede darse en la infraescena de la red, esto es, los espacios no mediados por el capital de la web 2.0, que es aquella que es accesible a todo el mundo mediante un navegador normal, y podemos referirnos a los espacios virtuales subterráneos como la dark web, donde se permite un aparente anonimato y una libre circulación. Si bien es cierto que de nuevo nos encontramos con el conflicto de que se trata igualmente de espacios descontrolados que no están exentos de control y vigilancia y además totalmente plagados de criminalidad y contenido ilegal. Los regímenes de hipervisibilidad presentes en Internet configuran un extenso panorama plagado de contradicciones e indeterminaciones que afectan y configuran nuestro papel como espectadores usuarios, como prosumidores. No solo afectan al consumo, sino que las lógicas de la condición digital influyen y condicionan la mirada a la hora de enfrentarse a cualquier tipo de cultura. Actualmente, el usuario ocupa una posición, difícilmente reducible a la mera etiqueta de espectador,
que nunca antes había sido tan compleja, tan ambigua y tan cambiante. La red evidencia un presente plagado de tensiones que para Jacques Rancière son precisamente los factores que posibilitan el disenso y, por tanto, que posibilitan la creación de una esfera política y estética efectiva. Si bien es cierto que la capacidad de la colectividad virtual permite pasar del yo al nosotros, que esto es una postura que también defiende Remedios Zafra, debe impedirse que ese nosotros se convierta en una masa homogénea, el carácter típico de la multitud sin identidad. Y sería necesario potenciar un nosotros creado por la multiplicidad individual de yoes. Es por esto por lo que la resistencia política habita en el anonimato del nosotros que mantiene la singularidad del yo. Y me gustaría terminar esta reflexión con una cita maravillosa de la filósofa Marina Garcés, que dice lo siguiente: no se trata del anonimato de la masa, de la homogeneización, de la uniformidad. Es el de la vida que se puede decir a la vez en primera persona del singular y del plural. Y eso no se hace desde unas siglas concretas, unos representantes, sino desde una presencia compartida. Es querer reapropiarse de la vida. Eso abre espacio para una nueva política.